Bereshit bara Elohim et Asamayim beet Aretz. Bearetz estaba Tohu Babohu y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Damos gracias, como dice la palabra del Hijo de Elohim, nuestro Mesías, que el Hijo nada puede hacer sino lo que ve hacer al Padre, porque las obras, las palabras que él habló y las obras que hizo eran las del Padre. Damos gracias porque es nuestro Padre el que prepara estos momentos, el que nos capacita, el que pone la palabra en nuestra boca, el que crea el momento, el tiempo, la circunstancia, la voluntad en nuestra vida para todo lo que queremos, como dice debajo del sol. Capítulo 36, testificando en el Evangelio Eterno. Vamos a leer la palabra de Elohim en el capítulo 5, a partir del versículo 18, luego de que el Mesías le dice a los judíos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En el capítulo anterior tratamos este tema, vamos a leer el versículo 18 en adelante. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Elohim era su propio Padre, haciéndose igual a Elohim. Respondió entonces y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que ha dado de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis la palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Elohim en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Elohim único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creería a mí, porque de mí escribió él. Pero si no cree a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Sea la palabra de Elohim lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. Ilumine nuestras tinieblas, ilumine nuestros ojos, y podamos no solo oír la palabra de Elohim, sino también entenderla. Es nuestra petición al Padre que seamos oidores de su palabra y que podamos entenderla, recibirla en nuestros corazones, y en verdad ella pueda producir el fruto en nosotros, el fruto de vida. Ella pueda producir en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, en los propósitos que Él tiene para con cada uno de nosotros. En este capítulo 5, y como vimos en el capítulo anterior, el Mesías le dice a este hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Como decir, tomando la autoridad de la palabra de Elohim, se levantó, tomó su lecho y anduvo. Y ciertamente la dirección que él consideró correcta en su vida, el camino que él consideró correcto cuando comenzó a andar, fue precisamente
ir al templo de Jerusalén. En verdad, todos pudiéramos considerar en nuestra mente que él hizo lo correcto al encaminarse hacia el templo de Jerusalén, donde se suponía que estaba la presencia de Elohim. Sin embargo, dice aquí en el 14, después le halló Josué en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este hombre, sin embargo, a pesar de que había sido sanado y que sus pecados le habían sido perdonados, como dice, que él no sabía quién fuese quien lo había sanado y quien le dijo, toma tu lecho y anda. Sin embargo, él debía, por agradecimiento, buscarle para agradecerle en vez de ir al templo, pues al parecer, como hemos dicho, el hombre tomó el camino correcto en ir al templo de Jerusalén y, aunque no lo dice, quizás para darle la gracia a Elohim por su sanidad. Sin embargo, ya la presencia de Elohim no estaba en el templo de Jerusalén, sino que la presencia de Elohim estaba en su Hijo, estaba en el Mesías, en aquel que tomando la autoridad del Padre, es decir, que teniendo la autoridad del Padre, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Lo que sí está claro es que él se dirigió al templo considerando el camino correcto. Sin embargo, el Mesías en su palabra dice que él es el camino y la verdad y la vida, y que nadie venía al Padre sino por él. De manera que este hombre, en verdad, el testimonio del Evangelio nos muestra que él no buscó, no se encaminó, no escogió el camino de Elohim. Decimos esto, hermano, porque cualquiera de nosotros puede ser sanado, cualquiera de nosotros puede ser perdonado, porque Elohim no hace acepción de personas. Sin embargo, generalmente escogemos el camino, como decir, no escogemos el camino, sino que tristemente siempre buscamos el camino equivocado. Y el camino correcto, hermano, y las señales que el Mesías hace como señal y al fin, las señales del tránsito indican cómo debemos andar, el camino, la senda que debemos tomar, de manera que las señales en el Evangelio todas nos encaminan, nos guían, nos señalan, nos apuntan hacia el Mesías, hacia este Mesías, porque está dicho que
Él hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, pero estas se han escrito para que creamos que este es el Hijo de Elohim y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Así que este era el camino en que debía andar este hombre. Por supuesto, ya sabemos la reacción de los judíos ante este evento, ante esta señal, y en el diálogo con los judíos que procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Elohim era su propio padre, haciéndose igual a Elohim. Como hemos dicho, el Evangelio eterno comienza diciendo en el capítulo 1, en el principio, era el Logos, la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Este estaba en el principio con Elohim. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. De manera que todo lo que Elohim estaba haciendo, lo estaba haciendo por medio de su Hijo. Por eso él dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En nuestra mente, cuando estamos en proceso de tomar una decisión, en nuestra mente pasan muchos pensamientos, visiones, cosas que nos conducen a tomar una decisión, sea buena o sea mala. De alguna manera, en nuestra mente se forma la idea de lo que queremos hacer y de cómo hacerlo. Sin embargo, sabiendo que la palabra de Elohim es luz, muchas veces desechamos la luz del Evangelio, el ejemplo que nos deja el Mesías, y sencillamente es errónea la decisión que tomamos. Por ejemplo, este hombre, ante el evento de la sanidad que recibió, en su mente la idea que se formó fue precisamente visitar el templo de Jerusalén. En ningún momento en su mente se formó la idea, el pensamiento, el recuerdo de que alguien le había dicho, levántate, toma tu lecho y anda. Y en su mente no se formó la idea, no tuvo esa luz, esa revelación de buscar a esta persona que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, sino que sencillamente lo primero que se formó en su mente fue visitar el templo de Jerusalén. Sin embargo, olvidó los 38 años que estaba postrado, olvidó todo ese pasado y olvidó, es decir, la persona que le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Lo que quiero decir, hermano, es que, en otras palabras, la luz del Evangelio la tenemos presente y es como decir la luz verdadera, la que nos guía, la que nos señala al Hijo de Elohim, al ejemplo que Él nos dejó,
y lo que verdaderamente nos lleva a la luz para tomar la mejor decisión, que es el camino, la verdad y la vida. Así que desechamos la luz del Evangelio, la luz del Mesías, y sencillamente optamos por, al final, tomar una decisión que procede de las tinieblas. Lo que quiero decir es que cuando nuestras decisiones no están acorde o no se forman por medio de la luz del Evangelio, sencillamente estamos manifestando las tinieblas mismas que están en nosotros. Aun cuando, como decir, seamos creyentes, aun cuando seamos creyentes, aun cuando hemos nacido de nuevo, muchas cosas se forman en nuestra mente que nos llevan a tomar una decisión que no es hacia la dirección del camino, del que es el camino, la verdad y la vida, sino que nos llevan a tomar nuestras propias decisiones ajenas a la voluntad de Elohim. Eso nos ocurre en muchos momentos de nuestras vidas, cuando desechamos la palabra de Elohim en nosotros y no hacemos su voluntad, sino que hacemos nuestra propia voluntad o la voluntad del que nos incita, del que nos tienta. Si vamos al Génesis, el capítulo 1, sabemos que Adán, estando en el huerto de Edén, recibió la palabra de Elohim de que no comiera, que de todo árbol, podía comer de todo árbol que estaba en el huerto, pero del árbol que estaba en el medio del huerto, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comería, porque el día que de él comiera, moriría. Sin embargo, cuando Eva tiene el encuentro, con el serpiente, con el Najás, sin embargo, ella, toda la idea que se forma en su mente y que la llevaron a tomar una decisión, fue precisamente tomando, como decir, las palabras de la serpiente, el efecto que producían en ella para tomar su propia decisión de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Como él le dice aquí, y el eterno Elohim mandó al hombre diciendo: te he dado para que comas de todo árbol del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él serás mortal. Tanto ni Adán, por eso él le dice que había oído la voz de su mujer y había comido del árbol que le dijo que no comiera, precisamente porque al tomar la decisión, en su mente, la idea, los pensamientos, las cosas que lo llevaron a tomar una decisión, la decisión de comer, de oír la voz de la mujer y comer, fue precisamente esta, y no
recordar el mandamiento que le dio Elohim. Este mismo ejemplo pues se puede aplicar en este hombre y en nuestras vidas, porque lo que estoy diciendo es algo que también me acontece a mí en cada momento y que por supuesto nos lleva a, como decir, a no tomar al final una decisión que sea conforme a la voluntad de Elohim. Esto se puede aplicar en todas las áreas de nuestras vidas, porque, como dice aquí, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, que el Evangelio es la guía, el Evangelio es la luz. El Mesías es la guía, el Mesías es la luz. Es lo que nos hace visualizarlo en nuestro espíritu y tomar una decisión conforme a la voluntad de Elohim. Si el Hijo dice esto, hermano, nosotros también, siendo hijos de Elohim, pues no solo debíamos decirlo, sino que debíamos aplicarlo a nuestras vidas. Pero tristemente, y lo estoy diciendo de forma general, si alguno considera que siempre hace la voluntad de Elohim, si alguno considera que siempre hace lo que ve hacer del Padre, que siempre hace todo en su vida conforme a la luz del Evangelio, a la luz del Mesías, quisiera que escribiera a nuestra comunidad y diera su testimonio, que de hecho por esta vía le estoy pidiendo a todos aquellos que de algún modo reciben el testimonio del Evangelio eterno, el testimonio del Espíritu, que visiten nuestra comunidad. Usted puede hacer sus preguntas, usted puede también, como decir, expresar su testimonio. Y de hecho le estamos diciendo que puede testificar a través de nuestra comunidad, puede testificar y decir si verdaderamente a la hora de tomar una decisión lo hacemos como hijo de Elohim y lo hacemos de esta manera, como dijo el Mesías: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Por qué fallamos en nuestras vidas, aún siendo creyentes y siendo hijos de Elohim? Fallamos precisamente por esto, porque al final no hacemos la voluntad del Padre, sino que hacemos nuestra propia voluntad o cedemos a una determinada tentación que nos impulsa a hacer algo que no es la voluntad del Padre. Es por eso que muchas veces, como decir, humanamente fallamos. Y es por eso, hermano, que el mismo Evangelio nos dice que si decimos que no tenemos pecado,
nos hacemos mentirosos, porque el testimonio que nos da el Evangelio es que todos pecamos y que de alguna manera nuestras inclinaciones están dirigidas hacia el mal, de manera que es en alguna manera una práctica diaria nuestra el tratar de hacer la voluntad de nuestro Padre expresada en su Hijo, en el Evangelio, por medio del Evangelio, porque creer no es solamente tener un concepto, como decir, solamente una idea en nuestra mente. Creer es, como decir, vivir en una obediencia, vivir haciendo la voluntad del Padre. Al parecer es imposible, pero aquí está la revelación, hermano. No es que estoy hablando algo abstracto, estoy hablando con personas que creen, con personas que estamos, al igual que yo, formando nuestra fe, conformando nuestro hombre espiritual. ¿Y cómo lo conformamos? Precisamente mirando al ejemplo, mirando al Hijo de Elohim, nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque de esa manera es que el hombre espiritual, nuestro hombre espiritual, se está formando, porque estamos siendo hechos a la imagen y a la semejanza del que nos creó. De manera que aun cuando tenemos esta imagen, que es la imagen que hemos recibido de nuestros padres, es decir, del nacimiento carnal, ahora se está formando en nosotros la imagen de nuestro Padre espiritual. ¿Por qué? Porque hemos nacido del Espíritu, al igual que el Mesías, que nació del Espíritu. Es el unigénito del Padre, porque nació del Espíritu. De esa misma manera, todos los que nacemos del Espíritu, todos los que nacemos de arriba, pues tenemos a Elohim por Padre. Y aplica esta palabra a nosotros. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Usted dirá, bueno, es el Hijo y el Padre lo ama. Pero si usted lee el capítulo 3, versículo 16, dice que de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no muera, no se pierda. Es decir, usted va por un camino, se pierde, no sabe para dónde coger, pues el Hijo es precisamente esa guía, esa manera de guiar Elohim al hombre, para que el hombre no se pierda, sino que su camino sea hacia la vida. Y dice, porque el Padre ama ¿a quién? Al Hijo, pero de la misma manera que ama al Hijo, también nos ama a nosotros, que hemos recibido a su Hijo en nuestra vida. Y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Mire, hermano, vuelvo a repetir, fallamos en nuestra vida como creyentes, como hijos de Elohim, precisamente porque el Evangelio es lo que nos muestra todo lo que el Padre ha hecho. Las obras del Padre, las palabras del Padre están reveladas en el Evangelio. Y dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Ya las cosas están reveladas, ya todo lo que debíamos saber para nuestra redención
para hacer la obra de Elohim está revelada en el Evangelio. Y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque él, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hoy muchas personas corren de un lado a otro. Por ejemplo, del mundo de la idolatría, de la hechicería, corremos a veces a las diversas religiones de tendencia cristianas y demás. Otros corren de las denominaciones cristianas al mesianismo. Otros corren del mesianismo al judaísmo. Y por supuesto, en el judaísmo también existen diversas corrientes, tendencias, diversas maneras de creer. Y, sin embargo, como les decía desde el principio, no tienen al Hijo. Usted dirá, ¿cómo es eso? Porque todos creen según, o todos decimos creer en el Hijo de Elohim. Sin embargo, hermano, recordemos que este hombre, como empezamos al principio, luego de ser sanado, fue y se dirigió al templo. Sin embargo, cuando él le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, el camino que este hombre debía coger es el camino trazado por el Padre, y es el Hijo. El Hijo es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. De manera, hermano, que no es correr de un lado hacia otro creyendo que estamos en la dirección correcta, sino que el camino debe ser hacia el Hijo de Elohim. Y el camino hacia el Hijo de Elohim solamente lo conocemos por medio del Evangelio. No hay otra manera, hermano. El Evangelio es lo que nos lleva al Hijo. Y por supuesto, al creer en el Hijo, sencillamente estamos en el camino correcto hacia el Padre, porque es el Hijo quien nos lleva, quien nos guía, quien nos revela, quien nos da a conocer al Padre. Recordemos que las señales nos guían al Hijo de Elohim. Estas señales se han escrito para que creamos que este es el Hijo de Elohim y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Así que él le decía a las multitudes que le seguían, que a veces le seguían porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Y también les dijo que ellos le seguían y le buscaban porque habían comido el pan y se saciaban, pero que no habían entendido las señales. Entonces, las personas buscan, le siguen porque ven las señales que él hace en los enfermos. No sé si están captando la idea. No. Allí, por ejemplo, recibí sanidad, o allí
me pasó esto, y buscan esas señales. Es decir, como hacían estas personas que lo buscaban o le seguían porque veía las señales que él hacía en los enfermos, o le buscaban porque habían comido el pan y se habían saciado. La parábola del sembrador nos van descantando del tipo de persona que somos en relación con la palabra de Elohim. Los de junto al camino, los que caen a flor de tierra y los que caen en pedregales. Pero ahora, en las multitudes de creyentes, pues muchos le siguen porque ven las señales que hace en los enfermos, y otros le buscan porque comen el pan y se sacian, sencillamente porque ven muchas soluciones en sus vidas y quedan saciados, quedan satisfechos, y otros sencillamente porque ven las señales en los enfermos y dirán, bueno, yo también puedo recibir allí lo que yo necesito. Sin embargo, hermano, ninguno de los dos grupos están en el camino correcto. Ninguno de los grupos están verdaderamente dirigidos, las señales no lo están dirigiendo, es decir, la motivación, que es lo que produce el querer como el hacer en nosotros, no produce visualizar, buscarle y seguirle por quien Él es, por ser el Hijo de Elohim, por ser el Mesías, por ser el camino, la verdad y la vida, quien nos guía verdaderamente al Padre. Esa debe ser la motivación, porque dice que estas señales se han escrito para que creamos que este es el Hijo de Elohim y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Pero cuando le buscamos, cuando le seguimos por las señales que él hace en los enfermos, sencillamente la motivación es diferente. Cuando le buscamos porque comemos el pan y nos saciamos, la motivación, lo que nos está haciendo seguirle o buscarle, es una motivación errónea. La motivación debe ser que nos guíe a quien Él verdaderamente es, porque es de la única manera que podemos decir, como dice, para que creyendo tengamos vida en su nombre, para que al seguirle como el camino, la verdad y la vida, podamos tener comunión con el Padre, podamos verdaderamente, fíjense que dice aquí, porque el Padre levanta a los muertos y les da vida. Así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí está la importancia de poder buscarle y seguirle con la motivación correcta, y es que debemos tener su palabra como la prioridad número uno, y su palabra no está en la boca de ningún hombre, su palabra está en el Evangelio. Yo sencillamente estoy dando testimonio acerca del Evangelio, acerca del Hijo de Elohim, de nuestro Mesías, y que es el único que nos lleva al Padre, el que nos hace nacer de nuevo y el que por medio de él podemos tener vida eterna, podemos pasar de muerte a vida.
Por supuesto, ni soy el Mesías, ni soy pastor, ni soy profeta, ni soy apóstol, ni soy un ejemplo a seguir. Soy un hombre que tengo mis propios errores. Soy un hombre que debo de arrepentirme diariamente por muchas cosas que hago, aun cuando está en mi voluntad hacer lo bueno, hacer el bien. Sencillamente a veces no hago el bien que quiero, sino que sencillamente las motivaciones carnales que se producen en mí me hacen tomar decisiones incorrectas. Si usted me juzga como pecador, me está juzgando correctamente, porque soy un pecador que me arrepiento cada día de mis pecados, de mis errores, de aquellos que me son que son visibles y entendibles a mí. Quizá hayan otros que no lo son, así que me está juzgando correctamente. Lo que considero también, que de la misma manera que usted me juzga, también debe juzgarse a sí misma o a sí mismo en este caso. Pero lo importante es, hermano, es que aquí lo dice: todo el juicio fue dado al Hijo de Elohim, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hay quien honra las Escrituras y pone las Escrituras, el Tanaj, la ley, la Torá, por encima del Hijo. Y sin embargo el Hijo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, el que oye mi palabra y cree, es decir, al que me envió, tiene vida eterna. Entonces la prioridad primera es oír y permanecer en su palabra, en la palabra del Mesías, y creer en aquel que lo envió a él, creer en el Padre. Así que esto cambia totalmente, hermano. Espero que estén entendiendo esto. Yo no soy el que convenzo, como dice el Espíritu de verdad y de la verdad, por supuesto, porque el Espíritu de verdad es el Espíritu de la verdad. Es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y es el que guía a los hijos de Elohim a toda verdad. Así que mira, hermano, debemos de reflexionar y de renovar el espíritu de nuestra mente. Debemos de cambiar y modificar la manera en que pensamos y lo que está motivando, produciendo nuestras obras como creyentes o como supuestos hijos de Elohim. Porque de no hacer esto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sin embargo, él mismo dijo que aquellas personas le seguían porque veían las señales en los enfermos y que le buscaban porque habían comido el pan y se habían saciado. Fíjense, dos motivaciones diferentes. Sin embargo, esta dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este hombre que fue sanado, que hacía 38 años estaba enfermo, sencillamente, ¿qué hizo? Fue hacia el templo. Sin embargo, dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió. No dice: ve al templo, como hizo este hombre, y que el Mesías lo encuentre y le dice: mira, has sido sanado, tus pecados han sido perdonados, no peques más para que no te venga algo peor.
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que, hermano, aquí está el ancla en la cual debemos estar, como decir, anclado, y es en la palabra que habló el Mesías. La palabra que habló el Mesías son las palabras del Padre. Es la voluntad del Padre expresada por medio de su Hijo. ¿Para qué? Dice, no vendrá condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas, porque no estaban hechas basadas en esto, no estaban basadas en el Hijo de Elohim. Lo vamos a leer en el capítulo 1, estamos en el capítulo 5, pero vamos a leer el capítulo 1 del Evangelio, donde dice, voy a leer en una Reina Valera, en el principio, dice así, era el verbo, en otras dice era la palabra, es el logos, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz. La luz en las tinieblas resplandece y no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Vamos a ver más adelante en el capítulo 5, que él dice acerca del testimonio de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Mesías. A Elohim nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? Este es, bueno, el testimonio de Juan que dice, este es el Hijo de Elohim, este es el Cordero. Es en el capítulo 3, donde dice, y esta es la condenación. Eres tú maestro de Israel y no sabes esto, hablando con Nicodemo. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí vuestro testimonio. Lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué? Porque las obras no se estaban produciendo en la luz del Mesías, en la luz del Evangelio, porque no tienen, como decir, no permanecen en la palabra del Mesías. Al no permanecer en la palabra del Mesías, pues sencillamente las obras que se están produciendo no son obras hechas en la luz. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es cierto que cuando venimos a la luz quedamos desnudos, quedamos descubiertos ante los ojos de los hombres y quedamos descubiertos nosotros mismos. Somos convencidos de pecado. Es por eso, hermano, que cuando te juzgan de pecador, sencillamente es la verdad. Y lo somos. Pero venimos a la luz para que sea manifiesta que nuestras obras están hechas en la luz. Así que, hermano, espero estén entendiendo, que el Espíritu le dé el entendimiento en lo que estamos diciendo. De cierto digo, en el capítulo 5, versículo 24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Así que cuando usted tiene la ley, la Torá, usted está tratando de reedificar el templo de Jerusalén en su vida, junto con todas sus obras, sencillamente usted no está honrando al Hijo de Elohim, usted no está permaneciendo en su palabra, porque como hemos dicho, no debemos reedificar nuevamente aquel templo que fue destruido por la palabra de Elohim. Sin embargo, él dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A qué se refería? A su propio cuerpo. De manera, hermano, que ahora el templo que está siendo edificado en nosotros es el templo espiritual. Es el hombre espiritual creado, hecho a la imagen y semejanza del Hijo de Elohim. Es por eso, hermano, que no debemos ir al templo, porque estamos edificando un templo de piedra, un templo hecho por manos de hombre. Pero cuando venimos al Mesías, cuando permanecemos en su palabra, cuando honramos al Hijo, sencillamente cuando nos encaminamos, cuando creemos que Él es el camino y la verdad y la vida, sencillamente no venimos, como dice aquí, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si edificamos el templo de Jerusalén en nuestra vida, sencillamente estamos en condenación y no hemos pasado de muerte a vida, sino que permanecemos en muerte. No me crea a mí, créale a la palabra de Elohim. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim y los que la oyeren vivirán. Oí la voz del Hijo de Elohim estando en un templo construido por el hombre, donde se me dijo: recibe el testimonio del Espíritu. Oí esa voz y ¿qué hice? He comenzado a seguir al Hijo de Elohim. Por eso doy testimonio en el Evangelio eterno. Por eso es que doy testimonio, el testimonio de el Espíritu en mi vida, de la obra que el Espíritu está haciendo en mi vida. ¿Por qué? Porque sencillamente estoy tratando de permanecer
en la palabra de Elohim. No digo que sea perfecto, no digo que estoy en el cielo, no digo que soy diferente a los demás, sencillamente estoy en el camino. No junto al camino, porque el evangelio y el Mesías de este evangelio es el camino, la verdad y la vida. Y los que la oyeren vivirán. Así que los muertos son todos aquellos que estamos en el mundo, hermano, que no estamos en los sepulcros. Aquellos que estamos en el mundo, pero estamos en muerte. Y que cuando oímos la voz del Hijo de Elohim y comenzamos a seguirle, pasamos de muerte a vida. Pero dice aquí también, porque el Padre, como tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y dicen luego en el 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Hay una diferencia entre los muertos que oyen la voz del Hijo de Elohim y pasan de muerte a vida, y los muertos que están en los sepulcros y lo oyen porque han hecho lo bueno y saldrán a resurrección de vida. En verdad, alguien dijo que no todos moriremos, sino que es decir, no todos iremos a los sepulcros. No todos van a ir a los sepulcros, porque realmente todos hemos muerto, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solamente pasamos de muerte a vida cuando oímos la voz del Hijo de Elohim y permanecemos en su palabra, cuando hacemos su voluntad, cuando le seguimos a Él, cuando le permitimos que Él, como decir, edifique, levante ese templo espiritual en nosotros, cuando le permitimos, oímos su palabra y, como decir, tomamos el lecho, este lecho de vida que Él nos ha dado, que ha estado muerto, pues nos levantemos y comencemos a andar en la luz de la palabra de Elohim. Quiere Elohim, hermano, darnos entendimiento. Nosotros damos testimonio, pero visite la comunidad, de su opinión acerca del testimonio que estamos dando. Les ruego, por favor, que pueda escribir libremente su testimonio, su opinión acerca de nuestro testimonio, acerca del Evangelio eterno, acerca del Hijo de Elohim. Que la gracia y la paz del Eterno, del que está sentado en el trono, y de la plenitud de su corte celestial, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y también del Cordero, sean con todos los hijos de Elohim, sean en nuestras vidas, en todas las acciones que hacemos, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra vida en general. Amén.